Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, vamos a seguir con lo que veníamos trabajando en la clase pasada. Simplemente recapitulo para que recordemos dónde estábamos. La clase anterior creo que analizamos, terminamos con la cuestión del elemento subjetivo de justificación. ¿Se acuerdan que vimos un caso? Esta discusión de si las causas de justificación pueden operar de manera objetiva o si también corresponde exigir una parte subjetiva. Hicimos una referencia a la evolución del concepto del injusto penal y cómo se llega, como consecuencia de esa evolución del injusto penal, a reconocer la exigencia de elementos subjetivos de justificación. Luego sí nos metimos en la opinión de aquellos autores que entienden que hay razones constitucionales para considerar que no corresponde exigir elementos subjetivos de justificación, y vimos también una respuesta a este criterio, es decir, que se puede sostener desde la postura contraria, es decir, desde la postura que entiende que las causas de justificación sí necesariamente deben tener una parte subjetiva, ¿sí? Hasta ahí hemos quedado. Y como dijimos en la clase pasada, bueno, vamos a avanzar, pero con la aclaración obvia, ¿no? Si entendemos que las causas de justificación son objetivas, entonces todo lo que veamos ahora en esta clase no tiene ningún sentido, ¿sí? Eh, en cambio, esto solo tiene sentido, o estas discusiones solo tienen sentido para quienes consideran que las causas de justificación también requieren un lado subjetivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es meternos concretamente en algunos problemas particulares que se presentan con relación al llamado elemento subjetivo de las causas de justificación, ¿no? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo definimos o qué contenido, mejor dicho, le damos al elemento subjetivo de justificación? ¿No? Es decir, eh, qué es lo que debe darse, básicamente, para que se pueda tener por cumplida la exigencia subjetiva de las causas de justificación. Y sobre esta cuestión existe toda una discusión dogmática, yo diría similar, parecida a la discusión que seguramente ustedes recordarán, que se presenta en la dogmática de la teoría del delito con relación al dolo. ¿Se acuerdan que sin repasar todas las teorías, se acuerdan que están por un lado las teorías de la voluntad y en el sentido opuesto las llamadas teorías del conocimiento? ¿Sí? Por un lado, aquellas concepciones que entienden que el dolo digamos, se basa esencialmente en el elemento volitivo, ¿no? Y además requiere conocimiento, pero lo fundamental del dolo es la voluntad de realización por parte del autor de los elementos exigidos por el tipo objetivo. Pero en otra posición están las llamadas teorías del conocimiento, que niegan cualquier referencia a un elemento volitivo y definen el dolo exclusivamente a partir de lo que el autor se representa. Bueno, es como que esa discusión, que no vamos a repasar ahora, ¿no? Esa discusión que se presenta con respecto al dolo también se repite con relación al elemento subjetivo de las causas de justificación. Concretamente, entonces, para una posición dogmática, el elemento subjetivo de justificación se configura solo, exclusivamente, a partir del conocimiento por parte del autor de la situación objetiva exigida por la causa de justificación correspondiente. Esto es lo que se conoce como la teoría del conocimiento, es decir, se define el elemento subjetivo, se le da únicamente al elemento subjetivo un contenido cognoscitivo, ¿sí? Por el contrario, las teorías de la voluntad entienden que para que el elemento subjetivo de justificación se configure no alcanza con el conocimiento, sino que tiene que haber un elemento de voluntad por parte del autor, ¿no es cierto? Y ahí vienen las teorías de la voluntad, digamos, básicamente lo que han exigido siempre en lo que respecta al elemento subjetivo de justificación es que el autor obre con la voluntad de realizar los elementos objetivos exigidos por la eximente, por ejemplo, que obre con el ánimo o voluntad de defensa en la legítima defensa, que obre con la finalidad específica de evitar un mal propio o ajeno en el estado de necesidad, que obre con la finalidad de ejercer un derecho o de cumplir un deber
en las causas de justificación del legítimo ejercicio de un derecho o del cumplimiento de un deber. Es decir, lo que define para estas posturas el elemento subjetivo de justificación es básicamente esa finalidad especial que persigue el autor al llevar a cabo el comportamiento. ¿Sí? Pueden encontrar criterios en ambos sentidos. Y en general, esto no es absoluto tampoco, porque no estamos hablando de dolo, ¿sí? Pero sin embargo, se podría decir que el elemento subjetivo de justificación cumple de alguna manera en lo que sería el análisis de la teoría del delito una función similar a la que el dolo cumple con respecto a la tipicidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, claramente, estas posiciones, o sea, la discusión dogmática sobre el concepto de dolo, teoría del conocimiento y teoría de la voluntad, necesariamente se refleja en la forma de concebir al elemento subjetivo de las causas de justificación, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es, insisto, pueden encontrar criterios en los dos sentidos. Por ejemplo, yo he definido este elemento básicamente con la idea de decisión del autor a favor del bien jurídico, pero porque también esto se vincula con el concepto de dolo. Si uno parte, como hacen algunos autores, de un concepto de dolo como decisión del autor en contra del bien jurídico, ¿no? Si uno entiende que la esencia del dolo es la decisión del autor de actuar en contra del bien jurídico, bueno, entonces, cuando vamos al elemento subjetivo de justificación, me parece lo más razonable también es seguir un criterio similar o análogo y entender que el elemento subjetivo de justificación se configura básicamente por la decisión, o sea, con la decisión del autor implica una toma de postura del autor a favor del bien jurídico que está detrás de la causa de justificación. Es decir, el elemento subjetivo de justificación requiere, ¿no es cierto?, una decisión consciente y voluntaria del autor a favor del bien jurídico que se intenta resguardar con la causa de justificación correspondiente. Por ejemplo, ¿no? En la legítima defensa, el autor debe decidirse a favor de la defensa del bien jurídico afectado por la agresión. En el estado de necesidad justificante, el autor debe decidirse a favor del bien jurídico que se encuentra en situación de peligro, que se encuentra afectado por el mal que se pretende evitar. En el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber, el autor debe obrar a favor de la realización del derecho o del deber correspondiente. Es decir, lo que caracteriza al elemento subjetivo de justificación es básicamente entonces esto, ¿no? La toma de postura, de acuerdo a la posición que a mí me parece más adecuada, ¿eh? La toma de postura del autor a favor del bien jurídico involucrado, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasa en la tipicidad, acá no es en contra del bien jurídico involucrado, que eso caracterizaría el dolo, sino que es una decisión a favor del bien jurídico involucrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero vuelvo a repetirlo, acá pueden encontrar criterios en ambos sentidos y muchísimos autores que basan el elemento subjetivo de justificación exclusivamente en el conocimiento por parte del autor de las circunstancias o de los elementos exigidos por el correspondiente tipo de justificación. ¿Mm? Entonces, desde mi posición, ¿no? Como elemento subjetivo de justificación, requiere, ¿no es cierto?, básicamente esta decisión consciente y voluntaria a favor del bien jurídico involucrado o a favor del bien jurídico que se intenta resguardar a través de la causa de justificación o a través de la situación de justificación, esto supone un doble contenido. O sea, básicamente el elemento subjetivo de justificación debe tener un doble contenido. En primer lugar, para que exista elemento subjetivo de justificación, tiene que haber conocimiento por parte del autor de los correspondientes elementos objetivos de justificación. Ese es el primer requisito, ¿no? Que sería necesario para que concurra el elemento subjetivo de justificación. El autor tiene que representarse, tiene que conocer la situación objetiva o los presupuestos objetivos previstos por la causa de justificación correspondiente, ¿no? Si no hay conocimiento, entonces ya claramente fracasa y no puede haber elementos subjetivos de justificación. Lo veíamos, ¿cuál era el caso que habíamos trabajado en la clase pasada? El caso del aborto era, ¿no? Sí, Bueno, en del el caso del aborto. aborto, ese médico que interrumpe el embarazo no se representa en absoluto
en absoluto esa patología que, digamos, torna necesaria la interrupción del embarazo y por lo tanto no tiene ningún conocimiento de la circunstancia fáctica o objetiva que podría dar lugar a la causa de justificación, por lo tanto ya no hay elemento subjetivo. ¿Sí? Pero acá hay que hacer una aclaración importante. Lo que exige el elemento subjetivo de justificación es simplemente que el autor, en lo que respecta al conocimiento, es que el autor se represente los elementos o los requisitos objetivos previstos por la ley para la causa de justificación correspondiente. Es decir, el conocimiento es el conocimiento de circunstancias objetivas, de circunstancias fácticas, y en cambio el elemento subjetivo de justificación no requiere que el autor sea consciente de la licitud o de la conformidad a derecho de su comportamiento. ¿Comprende lo que digo? O sea, no es, no es necesario para que concurra el elemento subjetivo de justificación que el autor sea consciente de estar actuando a favor del derecho, de que su comportamiento sea lícito. ¿Sí? Podríamos trazar también un paralelo con el dolo. ¿Se acuerdan que según la concepción dogmática dominante, el dolo no requiere la conciencia de ilicitud, sino que el dolo en realidad en lo que respecta al conocimiento, según el criterio todavía dominante, lo que requiere el dolo es que el autor se represente los elementos objetivos exigidos por el tipo penal correspondiente. Bueno, un razonamiento similar se puede hacer, entiendo yo, con respecto al elemento subjetivo de justificación. Lo que el autor debe representarse entonces no es la licitud, la conformidad a derecho de su comportamiento, sino que lo que el autor debe representarse son simplemente aquellos presupuestos objetivos o aquellos elementos objetivos que exige la ley al regular la causa de justificación pertinente. ¿Sí? Tiene que conocer la agresión ilegítima, tiene que conocer el peligro en el estado de necesidad, ¿no es cierto? Tiene que conocer aquellas circunstancias que dan lugar al cumplimiento del deber o al legítimo ejercicio de un derecho. Por lo tanto, el comportamiento va a estar perfectamente justificado en la medida en que el autor conozca, ¿no?, la situación objetiva, incluso cuando crea que esté actuando ilícitamente. ¿Sí? ¿A qué les parece esto? O sea, ¿cómo podrían definir esta situación? O sea, el caso en que el sujeto sabe, conoce perfectamente los requisitos objetivos. Por ejemplo, una persona es secuestrada por un menor, por un agresor menor de edad, ¿no? Y la única alternativa de escaparse es matar al agresor. Entonces mata al agresor sabiendo que es una persona menor, pero lo mata, en la creencia de que en realidad porque es menor, en realidad no puede, o sea, el derecho no le permite matar a una persona menor, supongamos. Esa es su creencia. ¿Les parece que eso puede modificar la justificación del comportamiento? ¿Mm? Según lo que dijimos recién. ¿Y qué sería esta situación? ¿A qué les hace acordar esta situación? ¿Cómo se suele A, mencionar? a un ¿Puede ser error, un un error error de de previsión? justificación? Ay, perdón, no, todos juntos no escuché. A ver, Rosario que levantó la mano. Claro, te silenciaste. No. Un error de justificación. Puede ser. Perdón, no me desmuteé. Pero, a ver, un error de justificación, ojo, porque el error de justificación es muy amplio. Puede ser el caso inverso a este. Eh, a ver, creo que la solución es la del delito putativo en Es- principio. Ahí está, se llama, esta situación que mencioné, se puede llamar delito putativo, delito imaginario, que es básicamente. Esto sí es un derecho. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando hacíamos referencia a las posturas de la, entre comillas, inconstitucionalidad de la exigencia de elementos subjetivos de justificación, se acuerdan que dijimos que uno de los argumentos era que en realidad implicaba un delito putativo o un delito imaginario, ¿no? El castigar a quien no cumple con el elemento subjetivo de justificación. ¿Se acuerdan? Bueno, eso yo creo que se puede dar una respuesta a esto. Dijimos que no es un delito imaginario, pero esta situación que vemos ahora sí es un delito imaginario o un delito putativo. Claramente. ¿Sí? Y el delito putativo, el delito imaginario, para todos es impune, no hay duda respecto de eso. ¿Sí? Eh, ojo, ojo con esto porque
cuando lean ese tema, ¿no? El delito putativo, delito imaginario, muchos autores se refieren a delito putativo como delito imposible. Sobre todo muchos autores alemanes, ¿no? En los manuales alemanes. Muchas veces cuando se habla de delito imposible, precisamente se lo pone como contraposición a tentativa inidónea, ¿no? El delito imposible no es la tentativa inidónea, el delito imposible muchas veces se lo presenta como el delito imaginario, ¿no? Y el delito imaginario es un delito putativo que no puede ser castigado. Pero ojo, lo que quiero marcar es que el Código Penal argentino, en el 44, habla de delito imposible, pero no lo hace como delito imaginario. Cuando el Código Penal argentino habla de delito imposible, en realidad se está refiriendo a la tentativa no peligrosa, a la tentativa inidónea. Es un tema terminológico. Lo aclaro porque van a ver ustedes que muchos autores dicen el delito imposible es siempre impune. Porque lo consideran como el delito putativo. Nuestro Código Penal, en realidad, cuando se refiere al delito imposible, lo que está regulando en el 44 es la tentativa inidónea. ¿Mm? ¿Sí? ¿Queda claro? Pero para todos el delito putativo o el delito imaginario, en realidad es impune. Sencillamente porque el comportamiento no está previsto como delito por la ley, ¿no? Entonces, el error en el sentido de que el autor sabe perfectamente que se está defendiendo, sabe que hay una agresión, quiere defenderse, dirige su comportamiento hacia la defensa, pero sin embargo, equivocadamente cree que eso está prohibido por el derecho, ¿sí? Eso nos conduce, insisto, al delito putativo o al delito imaginario, y no hay que confundir, porque esta es una confusión muy común, ¿eh? No hay que confundir elemento subjetivo de justificación con representación de la conformidad a derecho o de la licitud del comportamiento. Se podría decir que, del mismo modo que lo dice la dogmática tradicional con respecto al dolo, se podría decir que el elemento subjetivo de justificación es de carácter avalorado, de carácter neutro, ¿sí? Porque no conlleva, no contiene la conciencia de ilicitud. Como el dolo no contiene la conciencia de ilicitud, el elemento subjetivo tampoco contiene la conciencia de conformidad a derecho del comportamiento. Ahora me acuerdo de un caso que, de paso se los digo, porque quienes tienen que defender los casos finales, ¿no? Hay un caso que es que aparece este problema, no me acuerdo exactamente el enunciado del caso, pero creo que es más o menos en la última parte del caso dice como que una persona está actuando en legítima defensa y es como que la víctima, primero se defiende normalmente, ¿no? Contra una agresión con un cuchillo, creo que era. Y la víctima cae, ¿sí? Y luego viene una segunda parte del caso, donde la víctima como que hace ademanes, como que va a renovar la agresión, ¿no? Y el sujeto ahí como que sí, ya se le pega con un palo en la cabeza, algo así, y lo termina matando, ¿no? Pero claro, el caso plantea que ese sujeto en esa segunda parte del hecho cree que ella está actuando en contra del derecho, que no está habilitado a realizar esa segunda parte del comportamiento. Entonces, en base a esa creencia, lo que hace es algo así, me parece decía el caso, como que entierra el cuerpo o lleva a cabo un segundo comportamiento sobre el cadáver, porque él cree que actúa antijurídicamente. Bueno, eso es completamente irrelevante. O sea, ese sujeto tiene elementos subjetivos de justificación, porque en realidad se representó una agresión, reaccionó contra esa agresión para defenderse, ¿no es cierto?, para defender sus bienes jurídicos, y eso es el elemento subjetivo de justificación. Luego que haya creído que estaba actuando en contra del derecho es completamente irrelevante. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto? ¿Mm? Entonces, lo que se exige es exclusivamente la representación, en lo que respecta al conocimiento, ¿no? La representación de los presupuestos objetivos o de los elementos objetivos que exige el tipo penal correspondiente. ¿Mm? Eh, y el otro elemento, el otro componente del elemento subjetivo de justificación, en mi opinión, ¿no? Siguiendo esta teoría que está dentro de las teorías de la voluntad, ¿no? Es la toma de postura a favor del bien jurídico, como vimos. Para que concurra el elemento subjetivo de justificación no es suficiente con el conocimiento. El conocimiento es un requisito como en el dolo, un requisito fundamental. Pero lo que importa es la toma de postura del autor a favor del bien jurídico que se intenta resguardar a través de la situación de justificación, ¿no? A través del comportamiento justificado. Por lo tanto, para que se dé el elemento subjetivo, el autor tiene que dirigir su acción
dirigir su acción al resultado valioso, al resultado salvador que se procura obtener mediante la causa de justificación. Por ejemplo, esto es un ejemplo de Bustos Ramírez, un autor español, ¿no? Si un ladrón observa como otro compañero, ¿no?, tiene a una persona en el suelo a punto de matarla para quitarle un gran fajo de billetes y, seducido, golpea a ambos para llevarse el botín, ciertamente, dice Bustos Ramírez, hay conocimiento de la situación de la agresión y objetivamente salvó a la víctima de la muerte, pero no alcanza para tener por cumplido el elemento subjetivo de la legítima defensa, ¿no? Porque ese sujeto claramente no dirigió su comportamiento a la defensa, sino que en realidad dirigió su comportamiento a la sustracción de ese botín. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, insisto, lo que caracteriza el elemento subjetivo de justificación es la decisión a favor del bien jurídico involucrado por la causa de justificación correspondiente, ¿no? El conocimiento es un elemento fundamental, pero no define todavía, no cierra todavía lo que se exige para el elemento subjetivo de justificación. ¿Mm? Ahora bien, hasta acá está claro, ¿no? Después vamos a discutir un caso. Estaba viendo eso. Yo les mandé, la vez pasada les compartí un caso, un conjunto de casos, ¿no? ¿Los tienen a mano? ¿Esos casos? A ver, venga, porque vimos, sí, acá los tengo abiertos. Vimos el del aborto y ahí va. ¿Se acuerdan? Estamos en el primer punto. Ahí como uno, dos, tres, cuatro casos. Ahí. ¿Mm? Eh, bueno, ahora después vamos a avanzar en algún otro que tiene que ver con esto. Entonces, hasta acá tenemos básicamente la discusión respecto de cómo definir elementos subjetivos de justificación, teorías del conocimiento, teorías de la voluntad. Bueno, yo di una opinión. Seguimos avanzando, ¿no? Si se acepta, aunque se acepte la teoría de la voluntad, ¿no? Y se entienda, por lo tanto, que el elemento subjetivo de justificación requiere un elemento volitivo, como dijimos recién, representado por la toma de postura del autor a favor del bien jurídico involucrado. Bueno, la otra aclaración fundamental, y eso vamos a discutirlo ahora, es que se sostiene de esta posición que no hay que confundir voluntad de justificación con motivo o con el motivo que está detrás de ese comportamiento voluntario, ¿sí? Es decir, según esta postura, insisto, dentro de la teoría de la voluntad, en realidad el elemento volitivo de justificación, esa toma de postura del autor a favor del bien jurídico, es compatible con otras motivaciones subjetivas especiales que el autor haya podido tener, como por ejemplo la venganza, el odio, ¿no? Supongamos que una persona se defiende de una agresión, ¿m?, en legítima defensa, y además odia al agresor, ¿no es cierto?, porque hay una disputa, ¿no es cierto?, y cuando lo mata en legítima defensa para defender su vida, por ejemplo, al mismo tiempo disfruta de matar al agresor y siente odio y dirige ese comportamiento con odio. Bueno, esto no cambia en absoluto, esto no modifica para nada el elemento subjetivo de justificación. Si un médico interrumpe un embarazo por razones de necesidad, porque hay un riesgo para la mujer embarazada, bueno, y entiende y sabe perfectamente esa patología y por eso es que indica la interrupción del embarazo, se da perfectamente el elemento subjetivo de justificación, más allá de que, por ejemplo, el médico en realidad esté pensando como prioridad en poder cobrar por esa práctica, no en el móvil, el motivo de lucro, digamos. Eso es una motivación ulterior que en absoluto cambia la exigencia del elemento subjetivo de justificación. ¿Sí? ¿Comprenden el razonamiento? Pero fíjense que puede haber casos discutibles, como por ejemplo el que vamos a ver ahora, que lo tienen, es el caso que, ahí se me cerró, acá. Es el caso, el segundo caso. Mejor, del punto primero, el segundo párrafo. ¿Quién lo lee? Si quieres yo lo leo, acá lo tengo abierto. Dale, perfecto. Dos sujetos que actuaron como intermediarios entre una banda terrorista, ETA, y la familia de un empresario español que había sido secuestrado por dicho grupo extremista,
Según la sentencia, se había probado que uno de los individuos había recibido una retribución económica por actuar en la intermediación. El Tribunal Supremo rechazó la aplicación de una eximente plena de estado de necesidad justificante por entender que no concurrió en el caso el elemento subjetivo. Bien. Un segundo que lo voy a compartir de vuelta. Quiero ver si... Ah, sí. Esté configurado para que todos lo puedan abrir. Bueno, ¿se entiende el caso? ¿Cuál es el problema del caso? Este es un caso tratado bastante por los autores españoles, ¿no? Porque realmente es un caso límite. Genera dudas este caso, ¿no? O sea, el tema es así. En España hay un tipo penal, ¿m? Que es un tipo penal particular, ¿no? Es un tipo penal, un delito de peligro abstracto, que es básicamente la colaboración con una banda armada. O sea, participar, no me refiero, no estamos hablando acá de una participación en el secuestro, ¿sí? Sino más bien hay un delito de peligro abstracto que significa colaborar con una banda armada, es decir, cualquier persona que contribuye, colabora con una organización criminal también puede cometer este delito que es una especie de delito de peligro abstracto parecido a las asociaciones ilícitas o a las, básicamente vieron los delitos de eh, resolución delictiva anticipada, ¿no? Es decir, básicamente, insisto, en España se considera como un delito especial el participar o colaborar con una banda armada. Entonces, lo que se discutió es este caso, ¿no? Una persona, ¿saben cómo lo que sucedía con el grupo terrorista ETA, ¿no? Es un grupo extremista vasco que lo que hacía en muchos casos era secuestrar personas, por ejemplo, secuestraba empresarios y pedía dinero como pago del rescate a cambio de la vida de ese empresario, ¿sí? Y la particularidad es que los terroristas de ETA que hacían el secuestro, en muchos casos, convocaban a un mediador, o sea, alguien que intercediera entre los secuestradores y la familia. ¿Para qué convocaban a alguien? Para poder cobrar el rescate, para que sea seguro el pago del rescate, ¿no? La particularidad es que esta persona que intervenía a su vez era miembro de ETA. Esto lo plantea el caso. Es decir, quien intervenía participaba de ETA, aunque no había participado en el secuestro. Entonces la discusión que se generó es, bueno, ¿se le puede imputar a esta persona la colaboración con la banda armada, con este delito en especial, con este delito de peligro abstracto? Supongamos que no participa del secuestro de esta persona. O en realidad su comportamiento de colaborar con la banda armada y, entre comillas, permitir que en definitiva ETA logre el pago del rescate, ¿no? O en realidad ese comportamiento está justificado por estado de necesidad. ¿Se entiende el problema? Bueno, esta cuestión, sin lugar a dudas, se vincula con lo que estamos viendo, es decir, con cómo definimos el elemento subjetivo de las causas de justificación. De hecho, la discusión que se presenta en España sobre este caso se vincula con eso. En el enunciado que yo les di, ya tiene la solución del Tribunal Supremo Español, creo, ¿no? A ver, esperen que no lo veo ahora. Sí. Bien, el Tribunal Supremo rechazó la aplicación de una eximente plena de estado de necesidad justificante por entender que no concurrió el elemento subjetivo. Ya esa es la solución. Entonces yo les Perdón, pregunto, sí, perdón, doctor. Esto sería, si por ahí me equivoco, porque actuó, o sea, dirigió su conducta a cobrar ese dinero y por eso no bueno, está el elemento subjetivo. claro, ahora voy, claro, ahora vamos justamente a eso. Ahora lo voy a aclarar un poco más, fíjate. Pero antes de eso, les pregunto, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, a ver si se animan. ¿Desde qué teoría pareciera que parte el Tribunal Supremo Español para afirmar esto, para negar el estado de necesidad? Desde una teoría primero, ¿desde una teoría objetiva, desde una teoría del conocimiento o desde una teoría de la voluntad? De la voluntad. Claro, desde una teoría de la voluntad. Y ahora repasamos, fíjense. Desde una teoría Obviamente, nunca, objetiva nunca puede ser porque habla del elemento subjetivo, o sea, claramente, si se partiese de una teoría objetiva, es completamente irrelevante el caso, porque objetivamente, el intermediario salvó la vida del rehén, no hay duda. Tengan en cuenta ustedes que para que se pueda pagar el rescate, por lo tanto, para que el rehén sea liberado, no le pueden pagar a cualquiera, tienen que pagarle a esa persona designada por ETA, ¿sí? Por lo tanto, la intervención de ese intermediario, de ese tercero,
sin lugar a dudas, objetivamente encuadra en un estado de necesidad, porque él participa en la banda armada, gestiona el pago del rescate, pero eso es lo que objetivamente permite la salvación de la vida del rehén. Por lo tanto, objetivamente nos encontramos, sin duda, ante un caso de estado de necesidad. Entonces, para una teoría objetiva, el comportamiento debería estar justificado por estado de necesidad. En cambio, para una teoría que exige elementos subjetivos de justificación, luego entonces viene justamente la discusión que recién hicimos, es decir, ¿cómo definimos el elemento subjetivo de justificación? Para la teoría del conocimiento, es decir, si partiéramos de una teoría del conocimiento, el comportamiento del tercero intermediario, que forma parte de ETA, estaría también justificado, ¿sí? Porque no importa, acá claramente el caso plantea, ¿no? Este sujeto no es cualquier intermediario, no es un periodista, un familiar o alguien que lo llaman para interceder y salvar la vida al rey, no. Es un miembro de ETA, que claramente está actuando con qué finalidad. ¿Con qué finalidad está actuando? Obtener un rédito, colaborar. Obvio, lograr que Lucrativa. ETA siga existiendo y pueda cobrar digamos, los rescates, claramente. Porque él pertenece a ETA. ETA no llama a cualquiera, llama a un miembro de su organización, ¿sí? Entonces, para la teoría del conocimiento, sin embargo, también habría que justificar a este sujeto, porque él conoce perfectamente que su intervención es imprescindible, necesaria, absolutamente necesaria para que se salve el rehén. Eso lo sabe perfectamente y lo entiende perfectamente. ¿En qué se diferencia con un caso de secuestro extorsivo local con el que va a buscar el rescate? No termino de entender cuál es, porque está claro que es parte de la banda, vamos a decir. Con lo cual hace un aporte para que ese plan No, de secuestro. pero es subjetiva la cuestión. Porque ETA convoca, necesariamente tiene que intervenir un tercero. Supongamos que el tercero fuese alguien, no sé, cualquier persona que no tiene nada que ver con ETA. Vos ahí sí justificarías, ¿o no? Todo el mundo, claramente sí justificarías. Porque esa persona está interviniendo con la Claro, finalidad de solo salvar tiene la como vida al fin, rehén. Claro, entonces fíjense, claro, lo que dice el Tribunal Supremo, en definitiva lo que manda acá es la finalidad de ese sujeto. Acá le niegan el estado de necesidad porque ese sujeto como finalidad primordial tiene, digamos, contribuir al delito de ETA en ¿y por definitiva. qué por qué no es un problema de autoría y participación entonces? No, porque en realidad la autoría está clara. O sea, este sujeto está participando del hecho, ya sea que lleve a cabo el delito en especial o que Sí, participe en el secuestro porque está participando en una fase del secuestro como es el cobro del rescate. Pero eso no quiere decir que no esté justificado sí. su comportamiento. Acá la discusión no es el problema de la tipicidad. La autoría y la participación es un problema de tipicidad. Claramente el comportamiento implica una Claro, participación dolosa en el hecho del autor, sí. en quien realizó Pero a la ese. vez es lo que le salva la vida a la víctima. Claro, Ese la es duda el es, problema, ¿no? exacto, la duda es si se puede plantear un estado de necesidad. Bueno, acá el Tribunal Supremo Español dice, no, no, señores, momento. No podemos justificar por estado de necesidad a este sujeto, porque este sujeto en realidad es otro miembro de ETA que quiere que ETA pueda cumplir su función, o sea, su cometido. Por lo tanto, falla. El que lo coloca en ese estado de necesidad es el mismo, o me equivoco. ¿Cómo? No te Como parte entendí. de ETA es el que lo coloca. El que coloca a la víctima en ese estado de vulnerabilidad es el mismo, ¿no? Sí, no él, son los secuestradores, pero él, Claro, su finalidad es que los secuestradores puedan consumar básicamente el hecho y no tanto salvar la vida del rey. Esto pasa. Lo que quiero marcar es un claro. poco, si nos quedamos solamente con la idea de un elemento subjetivo de justificación basado en el conocimiento, habría que justificar también. Esto quiero marcar, ¿no? Porque este sujeto sabe que está salvando la vida del rehén. Ahora la pregunta es, ¿quiere salvar la vida del rehén? ¿Actuó con esa finalidad? Bueno, el tribunal le dice, no, no actuó con esa finalidad. Por lo tanto, el tribunal está siguiendo una teoría, entre comillas, de la voluntad. Es decir, está participando de las concepciones que vimos recién como teorías de la voluntad. Sí, perdón, Martina. No, yo quería preguntar, porque no entiendo muy bien, o sea, qué hace referencia cuando habla del elemento subjetivo. O sea, que faltó el elemento subjetivo. La voluntad se ve acá plasmada. ¿La Em, voluntad de qué? Por eso. ¿De qué? De cobrar el rescate o de salvar la vida del rehén. Ese es el punto, ¿no? Porque este sujeto
objetivamente salvó la vida del rehén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Salvó la vida del rehén, porque o sea, gracias a que facilita el pago de rescate, el rehén, digamos, es liberado. Subjetivamente también sabía que su intervención servía para eso, y es más, que era necesaria para eso, porque si no, porque para eso lo designan a él, ¿sí? Ahora, subjetivamente, pareciera que acá está el problema, ¿no? Subjetivamente este es un sujeto que no dirige su comportamiento a la salvación del rehén, sino que más bien dirige su comportamiento a la finalidad criminal de ETA, básicamente, ¿no? Por eso el Tribunal Superior dice, no, señores, esto no se puede justificar, ¿sí? Sería como justificar a quien simplemente quiere consumar el delito y no salvar a nadie, como una rama de quienes practicaron el secuestro, básicamente. ¿Eh? Matías, Profe, una consulta. O sea, entiendo dogmáticamente, pero tengo una duda a nivel, digamos, y esto se analiza ex post, porque a lo mejor es muy básica la pregunta, pero a lo mejor no lo mataban y era toda una simple extorsión para que pague el rescate. O sea, supongamos, la familia paga el rescate de su familiar, vale la redundancia, se lo devuelven. Entonces va todo el análisis que ojo, estamos no, no era una haciendo. extorsión porque lo tenían secuestrado, eran secuestros reales, no es No, era un secuestro, perfecto, pero sí. nunca sabemos si efectivamente lo iba a matar si no Ah, pagaba. no, bueno, pero no importa, pero bueno, pero estaba secuestrado y el pago del rescate es lo que se exige para el secuestro, ¿sí? Pero esto pasaría acá también, ¿eh? Lo mismo, insisto, si se secuestra a una persona y los secuestradores dicen, miren, el rescate se lo tienen que pagar a Z. Z, que no intervino en ese secuestro, viene como un tercero y dice, bueno, a ver, yo me ofrezco. Bueno, que vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Quién es Z? Si Z es parte de la banda, todos diríamos, Z claramente no actuó justificadamente. Ahora, si Z en realidad no es parte de la banda y es un tercero, por ejemplo, que yo le digo, un comerciante, un periodista, no sé, un fiscal, lo que sea, alguien que garantiza el pago del rescate, bueno, ya ahí sí estaría justificado su comportamiento. Puede ¿Se ser, entiende? el problema es que objetivamente se ve lo mismo, si es un periodista o es Exacto. desde afuera, efectivamente es Por la eso, misma actividad. sí, por eso la diferencia justamente es subjetiva. Por eso es un caso que nos conduce al problema del elemento subjetivo de las causas de justificación. Marcos, Sí, yo lo que quería preguntar, entiendo el argumento que dice que tiene su Tribunal Supremo Español desde la teoría de la voluntad para afirmar que acá no está dirigida, entonces esa conducta a salvarle la vida, sino más bien a que el grupo ETA obtenga el rescate. Digo, si aún parándonos desde la teoría de la voluntad, uno no podría argumentar que él quiso las dos cosas. Por un lado, quiso facilitar que el grupo ETA cobrara el rescate, pero al mismo tiempo dirigió esa acción sabiendo que estaba sí, 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 entiendo. logrando rescatarlo, digamos, y por lo tanto justificándose entonces esa intervención puntual en esas circunstancias. Se me ocurre también que esto demandaría también saber más qué tipo de miembro él sería de la organización. O sea, Claro, tal cual. si uno lo A piensa ver, como alguien. sí, sí, tal cual, a ver, es cierto lo que vos decís, y es más, es el punto, ¿no? Porque el caso, digamos, yo hice una aproximación del caso y dije lo que había resuelto el Tribunal Superior, pero si lo pensamos con mayor profundidad, no es tan sencillo el caso. ¿Y por qué no es tan sencillo? Por lo que yo dije antes. Porque se acuerdan que recién yo les dije que la voluntad, para las teorías de la voluntad, no tenía que ser confundida con los motivos ulteriores que pueda tener el autor. Es más, pusimos el ejemplo de el médico que interrumpe el embarazo y simplemente piensa no tanto en la salud de la mujer, sino en lo que va a cobrar por esa práctica, ¿no? Bueno, eso no excluye el elemento subjetivo. Entonces, ahí es donde, porque ojo, es verdad lo que dice Marcos, dentro de la teoría de la voluntad también se discute. O sea, de hecho, hay autores que critican este fallo y dicen, no, la conducta debería ser justificada, porque en todo caso, digamos, esa colaboración con ETA o esa, entre comillas, finalidad de participar, de contribuir a la misión de ETA sería para algunos un motivo ulterior. Para otros no, para otros excluiría el elemento político. Pero lo que quiero marcar, para que se entienda, ¿no? Es que esta discusión ya está dentro de la voluntad. Estamos de acuerdo que si seguimos
una teoría objetiva, por ejemplo, ¿no? Zaffaroni, Alejandro, Locke, Rusconi, bueno, no tendrían ninguna discusión de este tipo. Si seguimos una teoría del conocimiento, tampoco tendríamos discusión. La conducta debería justificarse. Entonces, la discusión pasa dentro de las teorías de la voluntad. De hecho, a mí me parece razonable excluirlo cuando el sujeto forma parte de la organización criminal, ¿no es cierto? En mi opinión, si el sujeto forma parte de la organización criminal, yo creo que como una especie de rama de los mismos secuestradores, me parece razonable excluir la justificación, pero, por ejemplo, un poco me parece en la línea que decía Marco, yo diría, bueno, si es un tercero, supóngase, y dice, no, yo intervengo pero cobro. Yo intervengo, pero me llevo, no sé, cobro por esta. Bueno, ahí ya sería otro problema, ya sería un motivo ulterior, ¿sí? Pero a mí me parece razonable sostener que si el sujeto pertenece a la organización criminal, como que eso lo veo incompatible con esa toma de postura que exige el elemento subjetivo de justificación, que es lo que vimos antes. ¿Mm? Agustina, Sí, esta idea como de pertenencia a la organización criminal. O sea, yo, digamos, habría que conocer un poco más de cómo funciona todo esto, porque cómo es que ETA se pone en contacto con este intermediario, claro, bajo tal qué cual. condiciones, pues también digo, si ETA le dice, mira, tenés que hacernos de intermediario y o sea, vas a tener este rol, y de alguna manera, que también A eso me probatoriamente entiendo que hay un refiero. montón de Porque es cuestiones. parte de la misma organización y es como que él también está cometiendo el delito. En definitiva, quienes practican secuestros también saben que el pago de rescate es una forma de salvar rehén, ¿no? Pero me parece que No, está bien, pero cada vamos a uno- suponer que yo te digo a vos, bueno, yo soy de ETE, te digo, vos sos el intermediario, pero a cambio, o sea, digamos, y si vos decís no quiero ser intermediario, no, o sea, vas a ser intermediario igual, digo, como es, o sos intermediario o sos intermediario, o sea, o te mato a alguien, o sea, bueno, ya sería otro problema ahí. ahí ya, Ahí ya hay claro, otra eximente. Puede haber claro. una coacción, puede haber una estado de ansiedad disculpante, etcétera. Pero bueno, me parece un poco, ojo, igual, insisto, el caso es discutible, ¿no? Y hay discusiones dentro de la teoría de voluntad. Hay autores que dicen, no, tiene que justificarse igual, y otros dicen, no, de ninguna manera. Pero, en mi opinión, si se puede afirmar que este sujeto es como una especie de, es una rama más, digamos, de los secuestradores, a mí me parece razonable no justificar. Martina, Sí, con lo que decía usted respecto a que es confuso, es verdad, con el caso del médico, por ejemplo, que más allá de salvarle la vida a la paciente, lo estaría haciendo por una situación de que va a cobrar, y el otro ejemplo que usted dio, o sea, lo que puedo ver, la diferencia es que acá se exige como una ultrafinalidad, o sea, lo que cambia básicamente la cuestión es la ultrafinalidad, o estoy equivocada, ¿es así? claro, exacto. Sí, en realidad, por eso digo que es hasta dónde se lleva ese elemento de voluntad, ese sería el problema, ¿no? Es decir, hasta dónde se lo lleva. Si se hace una interpretación más limitada de ese elemento para las teorías volitivas, por supuesto, ¿no? Si se hace una interpretación más limitada, bueno, podríamos justificarlo igual. En cambio, si se lo lleva, o sea, a un punto más alto, esa exigencia de voluntad no se lo va a justificar, ¿no? Pero lo que quiero marcar, para que quede claro, y eso es lo interesante del caso, que esta es una discusión que sirve para poner a prueba el contenido del elemento subjetivo y, bueno, que también pone a prueba las teorías del conocimiento y, bueno, dentro de las teorías de voluntad genera controversias. Marta, Doctor, para sintetizarlo, acá falta la acción salvadora, entiendo que es a lo que estamos apuntando todos. falta la parte subjetiva según qué teoría se siga. Por la acción salvadora está, insisto, objetivamente la intervención de ese sujeto permite la salvación del rehén. Por lo tanto, eso es una acción objetivamente salvadora. La duda pasa por si cumple o no cumple con la exigencia subjetiva. ¿Sí? Porque él salva objetivamente al rehén. ¿Mm? Sí, Juan, Sí, sí, me quedó una duda que no sé si es porque no escuché cuando noté. Entonces, cuando dijimos que no se tiene que confundir motivación con la voluntad, ¿eso es para todo o en estos casos justamente es lo que se debe tener en cuenta? No me quedó claro si la motivación no importa nunca o no importa para las otras teorías. no, la motivación depende, por eso, para el estilo de conocimiento claramente no importa. Obviamente, si no importa la voluntad, no importa. Ahora, Claro, claro. para las teorías de voluntad, digamos, hay diferentes formas de concebir la voluntad, ¿no? Ya vieron que yo recién, cuando les presenté la teoría de la voluntad, dije, bueno, para muchos, la teoría de la voluntad implica básicamente el ánimo de defensa, ¿sí? Esas posiciones son posturas
muy restrictivas del elemento volitismo, ¿no? Y pareciera que no hay un ánimo de defensa, no hay un ánimo de salvar el peligro en el estado de necesidad, ¿no? Entonces, por eso insisto, esta discusión del caso del intermediario de ETA, que la van a encontrar en los libros, es una discusión que se presenta estrictamente dentro de la teoría de la voluntad, ¿sí? Fernando. Sí, bueno, está claro que esto, digamos, que forma parte de la voluntad, pero, digamos, hay que ver el caso concreto porque eh, se puede caer en no justificar por el pensamiento casi, porque en el tema de la ETA, no sé, si nos vamos 20 años atrás, eh, formas de participar de la organización es muy grande, por eso lo pensamos en participar de una organización terrorista y ya nos imaginamos una persona poniendo plata o estando muy directamente adentro. Y no es el caso de ETA, porque ETA, la mitad del País Vasco colaboraba. Es como que hablemos de un espía en Claro. Rumania, no sé, que todos eran No, espías. está bien, estoy de acuerdo con eso. No alcanza con participar, entre comillas, ideológicamente con esa organización. Por ejemplo, ¿no? Eso sí para mí sería un motivo ulterior, ¿no? Si el sujeto, además yo voy a salvar la vida a esta persona, pero además dice, me alegra que esto funcione para ETA, digamos, bueno, ahí sí. Claro, Pero el digamos, hay un problema, límite que va a estar acá muy... lo que dice el tribunal es que este sujeto pertenece a ETA y eso es lo determinante, ¿no? No es que promulga con las ideas de ETA, sino que pertenece a la organización en definitiva y también Por es eso un instrumento más o una parte más de los secuestros, digamos. ¿Mm? quisiera ver cuál es el grado de Sí, pertenecer. bueno, Porque pertenecer hace 20 años, podías por pertenecer. supuesto. Es ¿No? que Es la muy diferencia distinto. pasaría por ahí justamente. A mí me parece que solamente habría que excluir elementos subjetivos si ese sujeto cumple una función dentro de esa organización criminal. O sea, si él es el encargado de cobrar los rescates, digamos, bueno, entonces ya no se lo puede Sin excluir. duda, claro. ¿Eh? Eso Sin sí, lo duda, pero se presta que, depende del grado de participación, puede llegar a supuesto. acercarse al... Pero bueno, justamente, por eso digo que es un caso límite y que presenta discusiones dentro de la solución dogmática de la teoría de la voluntad, ¿no? Bien, el siguiente paso, o sea, hasta ahí tenemos, básicamente dijimos, bueno, ¿en qué consiste el evento subjetivo? Y esta discusión dogmática de si es conocimiento, si es voluntad y hasta dónde se le llega, ¿no? Siguiente aclaración. Quienes reconocen el elemento subjetivo de justificación y lo exigen, ¿no? Aclaran que el elemento subjetivo de justificación no exige, así como antes decíamos, ¿no? Que no exige la representación de la conformidad a derecho del comportamiento. ¿Se acuerdan que le dijimos esto? Si no hace falta que el sujeto sepa que está actuando a favor del derecho, sino simplemente que sepa que hay una agresión y que actúe para defenderse, ¿sí? Bueno, otra aclaración importante, ¿no? El elemento subjetivo de justificación no exige que el autor, además de dirigir su conducta a la justificación, lleve a cabo, como se ha dicho, un examen conforme a deber de la situación, es decir, que realice un examen o análisis adecuado, como muchos dicen, concienzudo, adecuado de la situación en la que actúa. Es decir, es suficiente, básicamente, con que, encontrándose presentes los requisitos de la causa de justificación, el autor obre con el conocimiento correspondiente, con que se representen esos elementos y, como dije antes, se decida o tome postura a favor del bien jurídico involucrado, es decir, que actúe a favor del bien jurídico que se intenta resguardar mediante la situación de justificación, sin que además sea necesario que ese sujeto haya realizado un examen concienzudo, cuidadoso o conforme a deber de la situación de justificación. O sea, el examen conforme a deber de la situación de justificación no forma parte del elemento subjetivo. En Alemania, por ejemplo, van a encontrar ustedes que se discute el caso del médico que pese a llegar, digamos, a un médico, digamos, de vuelta, ¿no? El médico que realiza un examen descuidado, o sea, que no cumple con todas las exigencias esperables del caso, pero sin embargo llega a la conclusión correcta de que había un peligro para la mujer e interrumpe el embarazo, ¿sí? Esto, pongo un ejemplo de manual, ¿no? Es decir, insisto, hay un peligro para la mujer, ¿sí? El médico actúa para proteger la salud de la mujer. El solo hecho de que no haya actuado, entre comillas, bien, ¿no? De que no haya realizado un examen adecuado, concienzudo de la situación, no es suficiente para negar el elemento subjetivo de justificación. ¿Comprende lo que digo? ¿Por qué? Porque nos encontramos, en definitiva, frente a un sujeto que
objetivamente dirigió su conducta a la salvación, o sea, objetivamente su conducta contribuyó a defender la salud de la mujer, y subjetivamente ese sujeto también se decidió a favor del bien jurídico, por más que, entre comillas, algo se le pueda reprochar en ese procedimiento. ¿Se entiende lo que digo? En síntesis, la segunda aclaración importante es que el examen conforme a deber no forma parte del elemento subjetivo de las causas de justificación. ¿Mm? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y lo mismo pasa en otras causas de justificación, ¿no? ¿Mm? Lo que importa es que el autor dirija su comportamiento a la justificación, objetiva y subjetivamente, y aun cuando llega a la conclusión inadecuadamente de que se dan los requisitos objetivos. ¿Sí? Esto es importante, ojo, porque esto del examen conforme a deber es muy importante. Vamos a discutirlo después cuando veamos al final del curso la causa de justificación del ejercicio de un cargo. Porque fíjense, acá viene la confusión. El examen conforme a deber, a veces, en algunas causas de justificación, funciona como un elemento ampliador de la justificación. Por ejemplo, justamente en el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un cargo. Esas son causas de justificación precisamente que se basan en el cumplimiento del deber. Por ¿No? ejemplo, ¿no? Si un policía, ¿Mucho si un mejor? policía- sí, perdón, un segundo, ahora termino ahí. Si un policía, por ejemplo, cumple adecuadamente con el procedimiento y llega, digamos, cumple con el protocolo necesario para practicar una detención, por ejemplo, porque ex ante los elementos objetivos que se presentan permiten sostener que esa persona acaba de cometer un delito y lo detiene, y ejerce violencia contra esa persona para detenerlo y lo lesiona, por ejemplo, en el marco de la detención, ese comportamiento está justificado, por más que ex post, digamos, se demuestre que en realidad esa persona no había cometido un delito. ¿Comprenden lo que digo? Pero eso tiene que ver con otra cosa, no quiero que se confundan. Insisto, el examen conforme a deber no forma parte del elemento subjetivo de justificación, por más que el examen conforme a deber amplía la operatividad de algunas causas de justificación. Ya lo vamos a trabajar cuando veamos precisamente el ejercicio de un cargo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Pero pensemos en el caso del aborto, el médico que dirige su comportamiento a la salvación de la vida de la mujer, cuando objetivamente realmente había un peligro para la mujer, está justificado igual por más que no haya actuado, entre comillas, correctamente para llegar a esa conclusión. ¿Sí? Y una pregunta, si Sí, en función de no haber hecho ese examen más minucioso, más exhaustivo, sí. se generó un peligro mayor, digamos, es decir, habido un causa de resolución, un curso de salvación menos lesivo, Sí, pero ahí ya no estaría justificado el comportamiento. o Objetivamente, ¿entendés? perfecto, Ahí está bien, ya la falla sería objetiva. gracias. Que vamos a ver que el estado de necesidad o el aborto terapéutico, que es una forma particular de estado de necesidad, requiere que el medio sea necesario, por supuesto. Entonces, ya ahí hay una falla objetiva en la causa de justificación. ¿Ve? Hernán. Entiendo que desde la teoría objetiva que no le da importancia al aspecto objetivo, el aspecto del médico el actuar del médico está Por justificado desde el supuesto, vamos. todo tal cual. Todos estos problemas aparecen solamente para Claro. las teorías que exigen elementos Pero, subjetivos. ¿de qué manera entonces desde la mirada de la teoría subjetiva no importa actuar conforme a deber? Ahí me perdí totalmente, porque entiendo la Claro, parte. porque lo que exige la teoría es una aclaración simplemente. Esta teoría dice, miren, para que la conducta esté justificada, el autor debe representarse la situación de justificación y actuar, dirigir su comportamiento a la salvación del bien jurídico implicado. Punto. Y eso que te dije se da perfectamente. El médico se representó el peligro y actuó en consecuencia, por más que no haya actuado correctamente. Y ese no actuar correctamente no cambia nada, básicamente sería el argumento. ¿Eh? O sea, si se lo representó, ya está, procede la Exacto, causa. exacto. Juan. Sí, sí, una pregunta medio tonta quizá, pero, o sea, del otro lado, digo, si con estas teorías, si objetivamente le quiere hacer un daño, en este caso, por ejemplo, supongamos que quiere hacer un aborto para, no sé, para provocarle una lesión a una mujer, pero objetivamente le salva la vida, no queda cubierto entonces, No, por porque su supuesto, voluntad porque no iba hay ni dirigida. siquiera Bien, representación del peligro. Ahí ya perfecto. vamos a otro problema, sí. Acá estamos Bien. hablando de un caso donde se da elemento subjetivo, pero hay algo que se le reprocha al autor, ¿no? Ojo, esto lo marco ahora porque es importante, porque después cuando veamos cada causa de justificación vamos a ver ahí problemas particulares
Y estas cuestiones hay que manejarlas porque si no después se nos van a presentar dudas cuando analicemos cada causa de justificación, ¿sí? Marta. Doctor, volviendo al ejemplo que usted dio, yo pondría este ejemplo que leí en un libro. Un médico que en el marco de una cirugía incurre en una mala praxis y tiene que amputar un brazo, producto de esa mala praxis. Y en ese momento está él solo. Entonces, está actuando al amputar el brazo, está actuando en un estado de necesidad. Sí, vamos a verlo, bien, vamos a Ah, verlo cuando trabajemos estado de necesidad, que ahí tenés un problema. Uno de los requisitos que no me quiero meter ahora del estado de necesidad es que el peligro que se pretende evitar tiene que ser ajeno al autor. Entonces ahí hay una discusión, ¿sí? Hay un problema, ya vamos a verlo en su momento. Y te anticipo, ahí la discusión pasa por qué se entiende por provocar el peligro. Si tiene que ser una provocación dolosa o intencional o si es cualquier provocación jurídicamente desaprobada. Pero en realidad el problema estaría con la provocación del peligro. Ese médico no está evitando un peligro ajeno, sino que en realidad el peligro lo generó él mismo, ¿sí? Pero bueno, de todas formas es discutible, vamos a discutirlo cuando vamos a estado de necesidad. ¿Mm? A mí... A mí me quedó una duda respecto al caso que dimos la clase pasada, en el cual en la primera parte como que hablaba que el médico lo que buscaba era una recompensa económica por practicar un aborto sin Sí, realizar una práctica, o sea, un examen sí. minucioso respecto al estado de la embarazada y al final Eh, resultó que era totalmente necesario para claro, salvar vida. En pero ese caso, es distinto ese caso a este que puse ahora. Porque en claro, ese caso, de la clase pasada, el médico ni siquiera sabía que había una patología en la mujer. entonces no entraría dentro del accidente. No, por supuesto, no estaría, ahí no se Ok, daría el efecto subjetivo. En cambio, el caso que tratan los autores alemanes que mencioné, los libros que tratan este ejemplo, es el caso donde el médico sí quiere salvar a la mujer, pero en realidad no actúa como otro médico prudente debería haber actuado antes de llegar a esa conclusión, ¿sí? claro, perfecto, gracias. Estamos trabajando para darle contenido al elemento, para cómo entender el elemento subjetivo. Bien, otra aclaración importante, ¿no? Quienes sostienen la teoría, o sea, la exigencia de elementos subjetivos de justificación, en general sostienen que no hace falta, digamos, que no es necesario que el autor actúe con el absoluto y pleno conocimiento de la situación de justificación, sino que es suficiente con lo que sería un conocimiento eventual de la situación de justificación. O sea, ustedes saben que, ¿se acuerdan que en materia de dolo está el dolo directo y también está el dolo eventual? Bueno, muchos autores aceptan que el elemento subjetivo de justificación también se puede configurar bajo la forma, entre comillas, de elemento subjetivo de justificación eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad eh, puede justificarse el comportamiento incluso cuando el autor no esté completamente seguro de la concurrencia de los elementos objetivos de justificación. Pensemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Una persona va caminando, ¿sí? Y se le acerca, supongamos en, no sé, en Buenos Aires, en una calle. Ustedes van caminando en una calle oscura y alguien que viene, dos personas vienen en sentido contrario a la noche y sin ningún motivo se cruzan y uno de ellos, por ejemplo, mete la mano dentro de su campera. ¿Qué van a pensar? Que le van a ¿Mm? robar. Va a robar. Bien. Entonces, supongamos que pasa esa secuencia, ¿no? Y el sujeto entonces se anticipa y le dispara y efectivamente se comprueba que estas personas estaban armadas y que claramente le iban a robar, pero claro, eso se comprueba después, ¿no es cierto? Cuando el sujeto dispara, en realidad él tenía alguna duda de lo que podía hacer. Sin embargo, disparó, digamos, con esa duda. Bueno, muchos autores dicen, miren, señores, esto también satisface, un segundo, ahora también el concepto, ahora, esto también satisface los requisitos del elemento subjetivo de justificación. O sea, ¿comprende lo que digo? O sea, así como hay dolo eventual, y en el dolo eventual no se actúa con intención, sino que en definitiva se asume el riesgo de llevar a cabo el comportamiento típico, bueno, en definitiva, muchos autores dicen, bueno, miren, en este caso, por más que el sujeto tenga alguna duda, igualmente su comportamiento tiene que ser justificado, porque en definitiva, el sujeto actuó como una especie de dolo eventual de justificación, ¿sí? ¿Comprenden el razonamiento? Siempre que objetivamente la causa de justificación esté presente. Porque si después se demuestra que estos sujetos no eran agresores, ¿qué pasará? ¿Frente a qué estaremos?
Error en la causa Sí, justificativa. Exacto, error. eso lo vamos a ver después. Lo vamos a verlo en la clase que viene seguramente, ¿sí? Un error sobre una situación objetiva de justificación. Pero yo me estoy refiriendo a un caso en que objetivamente el comportamiento está justificado, estamos hablando acá de elementos subjetivos, pero el autor tenía alguna duda, digamos. Para la mayoría de los autores no alcanza, o sea, para que se entienda mejor, no alcanza para negar el elemento subjetivo de justificación con que el autor tenga cierta duda respecto de la concurrencia de la situación de justificación. ¿Se entiende el concepto? ¿Mm? Siempre que la conducta esté justificada, por supuesto, objetivamente. Si no está justificado objetivamente, ya estamos ante un problema de error. Igual después vamos a meternos con un tema, hoy lo voy a introducir, que es complejo, que es la determinación ex ante o ex post de la situación de justificación. Sí, perdón, Rita había primero, ¿no? Sí, profe, pero en realidad después lo desarrolló, mi pregunta era, ¿cuándo se hacía la evaluación? Porque si efectivamente después se evalúa que estaban armados. El tema es, si no estaban armados, estaríamos entonces a un error en la causa de justificación. Sí, yo le dije los armados, para poner un ejemplo más claro, pero la pregunta, el concepto sería, si eran agresores, ahora después vamos a meternos con este tema que, insisto, esto que dije recién, por eso es algo parcial, quiero que lo tomen así. Lo van a poder entender más cuando veamos después lo que quiero discutir, que es la determinación ex ante o ex post de la situación de justificación, que eso es un tema muy importante que también genera muchas discusiones prácticas. Pero el concepto sería este: si objetivamente la conducta está justificada, ¿sí? O sea, para decir esto tenemos que decir que estos sujetos que se cruzaron eran agresores y lo iban a robar, por ejemplo. Entonces, si objetivamente el dispararle a ese agresor está justificado, bueno, el concepto que siguen muchos autores es, bueno, miren, esto no cambia por el simple hecho de que el autor haya tenido alguna duda al momento de llevar a cabo ese comportamiento, ¿sí? O sea, sigue cumpliéndose con la exigencia subjetiva de la causa de justificación. El concepto sería la mera duda, la representación eventual de la situación de justificación alcanza para cumplir con el aspecto subjetivo que estamos analizando, ¿sí? Perfecto. Alejandro. Lo que quería saber, ¿es esta la postura mayoritaria? Porque en realidad, como mensaje comunicativo de la norma, lo que pone en juego es más o menos una ruleta, digamos, es ante la duda, configura, digamos, la figura típica, esperando algún tipo de salvamiento ex post. Sí, pero no te olvides que tenés el límite objetivo. No te olvides que tenés el límite objetivo. Que igualmente, ojo, ahora cuando veamos el otro tema van a ver que, depende de qué posición se siga, sí, puede generar una ampliación importante de la situación de justificación. Ya vamos a ver que esto se vincula con el problema de la configuración ex ante o ex post de la situación de justificación, que claramente puede llegar a una ampliación importante de la situación de justificación, sin duda. Bueno, hay otros problemas vinculados con el elemento subjetivo de justificación, simplemente los menciono rápido para poder ir, al menos como introducción a este problema que me interesaba tratarlo hoy, pero ya no vamos a llegar a completarlo, ¿no? Pero simplemente menciono otros dos problemas vinculados con el elemento subjetivo de justificación, ¿no? Una cuestión es el problema de la provocación intencional de la situación de justificación, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que se discute mucho en España, porque en España tienen un régimen que se llama el régimen de las eximentes incompletas, ¿no? Que es una especie de atenuante. Cuando una causa de justificación concurre de manera incompleta, o sea, cuando falta algún elemento, eso funciona como un atenuante, ¿sí? Bueno, la discusión que se presenta, porque fíjense que en muchos sistemas no tienen previsto como nuestro código la provocación de la legítima defensa como un requisito negativo. Vieron que nosotros en el código, en la legítima defensa, expresamente el código exige que no haya provocación suficiente, ¿sí? Entonces, claro, en España se discute esto. ¿Qué pasa si una persona provoca intencionalmente una situación de legítima defensa, ¿no? Supongamos, un caso extremo, ¿no? Para que se entienda bien, ¿no? Un médico psiquiatra que sabe que una persona tiene una patología, por ejemplo, tiene un trastorno celotípico de la personalidad. Vieron que esta es una patología incluso psiquiátrica, ¿no? Que la persona en realidad se representa de manera excesiva situaciones de celos, etcétera, y puede llegar a tener reacciones completamente desproporcionadas, ¿no? Y el psiquiatra, conociendo esta circunstancia, a propósito lo provoca para matarlo, por ejemplo, ¿no? Para que este sujeto lo agreda
por ejemplo, se le acerca a su pareja, no sé, o hace cualquier otro tipo de conducta que generen la reacción, lo que muchos autores han llamado el pretexto de legítima defensa, ¿no? El pretexto de legítima defensa, ¿no? Que es provocar intencionalmente una causa de justificación para de esa manera causarle un daño a la persona que supuestamente es agresor. Es decir, se provoca la legítima defensa para matar o lesionar a quien supuestamente es agresor, ¿no? Bueno, ¿puede este comportamiento justificarse o atenuarse? No. Para quienes sostienen la exigencia de elementos subjetivos en las causas de justificación, no. ¿Por qué? Porque acá falla ya de entrada un elemento central de la causa de justificación como es el elemento subjetivo. Si no se exigiera elemento subjetivo, por ejemplo, en el régimen español, se podría aplicar en estos casos la eximente incompleta. En el Código Penal argentino no hay tanto problema porque ahí tenemos un requisito en el 34 sexto, que es la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, con lo cual hay que haber un límite objetivo también, ¿no? Pero supongamos que el código no regulara este requisito, bueno, en España quienes sostienen que las causas de justificación requieren elementos subjetivos dicen, miren, señor, acá no se puede ni eximir ni atenuar, porque este sujeto no tiene elemento subjetivo, y el elemento subjetivo es un elemento esencial de la causa de justificación. ¿Mm? Otra cuestión que también ha generado dudas y controversias, que la menciono rápidamente porque la podemos ver con más detalle cuando veamos legítima defensa, es la cuestión, simplemente la introduzco, porque no quiero meterme ahora porque todavía no vimos legítima defensa, es la cuestión de los mecanismos automáticos de defensa. ¿Saben a qué me refiero, no? Los casos de mecanismos automatizados de defensa. Esto también generó mucha controversia y vinculada con el elemento subjetivo de justificación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando una persona coloca en su propiedad un mecanismo automatizado? ¿Mm? Por ejemplo, bueno, esperen, si me da un segundo, creo que tengo por acá unos videos de eso. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que cambie de tema sobre la cuestión anterior, sobre el pretexto de legítima defensa? Digamos, vamos a suponer que el supuesto del psiquiatra. ¿No se podría entender, resolver en la tipicidad y entender que en lo que es imputación objetiva, que es una competencia de la víctima, esa circunstancia, de yo ponerme en una situación de que el otro me agreda? No, porque fíjate, los temas de la competencia de la víctima como criterio de imputación objetiva en realidad es un argumento para no imputar un resultado. Cuando el resultado le es atribuible a la víctima, ¿no? Cuando el resultado es como consecuencia de una propia autopuesta en peligro de la víctima. Tiene vinculación, pero yo te diría es al revés, o sea, tiene vinculación, pero el argumento se puede trabajar desde la imputación objetiva en el sentido de que en realidad ese resultado, por más que sea, entre comillas, formalmente justificado, sí le es imputable a la acción del autor, ¿no? O sea, uno podría trazar argumentos similares a la imputación objetiva, pero en realidad no, la teoría de el criterio de la competencia de la víctima dentro de imputación objetiva es un criterio que excluye la imputación. Y acá lo que estamos diciendo es que esa muerte se le imputa a quien provocó la legítima defensa. ¿Se Ok, entiende? sí, yo lo estaba viendo del otro lado. Claro. Me di cuenta. Gracias. Les pongo un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a ver un video para discutir esta cuestión. No importa si no llegamos al otro problema, lo vemos la clase que viene. Pasa que las clases son 2 horas y pasan volando. Creen que lo tenía por acá abierto. Compartir. No sé si tengo sonido, esperen, si tengo que compartir con sonido. Ahí está. Simplemente vamos a introducir esto, no quiero todavía discutirlo con Un delincuente de aproximadamente unos 20 años, 25 años, fue a una casa en Gleu, vio que estaba desocupada, ya tenía antecedentes por escalamiento, se llama el delito, se trepó a una pared, observó, miró, lo que no alcanzó a ver es que había animales dentro de estos animales, ¿no? Que estaba la presencia de estos animales. Sí. Saltó el paredón, cuando quiso ingresar a una suerte de casa quinta, estos animales, que están allí, que ustedes lo ven, esta raza, no este animal precisamente, esta raza de animales, que había 4, lo atacaron. Fueron directamente a la cara, dicen,
del ladrón. Los vecinos escucharon a los perros, los conocían, escucharon la ferocidad de los perros y dijeron, algo está pasando. Esta raza Llamaron a es, esa este raza perro. es, raza fila brasileña. No, no es para tener en casa tu perro, ¿Qué dijeron los vecinos? Vengan porque algo está pasando, los perros están muy nerviosos. Cuando llegó la policía tampoco pudo accionar porque los perros atacan a las personas que quieren entrar a un lugar y no conocen. Esto es el instinto de este animal. Tuvieron que llamar al dueño, localizaron el dueño y cuando llegó el dueño los calmó a los 4 animales, pero esto provocó que el delincuente mientras tanto se desangrara y muriera en el interior de la finca que quiso. Bueno, a ver, este tema, fíjense, ha generado mucha controversia en la dogmática de la legítima defensa, ¿no? Porque ustedes saben, cuando vean, van a ver que van a encontrar posiciones diferentes sobre esto. Es decir, para una posición, digamos, bueno, no, que me quedo abierto. Ah, ahí está. Lo corté antes el video, seguía. Pero bueno, le decía, para una posición, esto, porque cuando hablamos de mecanismos automáticos de defensa, ahí se incluyen distintas situaciones, ¿sí? Se incluyen lo que muchos autores han llamado tradicionalmente las ofendículas. ¿Les suena eso? Las ofendículas. Sí, las ofendículas, sí. Sí, Lo del Término alambrado con electricidad arriba del Exacto. paredón. Bajo el los término vidrios del... ofendícula se alude a mecanismos de menor lesividad, ¿no? Por ejemplo, un alambre de púa, exacto, los vidrios se ponen arriba de las paredes, una reja con puntas también, ¿no? Eso se suele llamar como ofendícula. Y en cambio, también se incluyen los mecanismos de mayor lesividad, por ejemplo, un perro agresivo, ¿no? Que sirve como defensa, la electrificación, que, bueno, hay regulaciones que reglamentan las electrificaciones de cercos, ¿no es cierto? La posibilidad de colocar alambres eléctricos, que antes era muy raro en nuestro país, ahora es bastante común, y antes uno lo veía en otros países esto, pero ahora ya se aplica acá como también como algo bastante frecuente, ¿no? Entonces, insisto, se incluyen mecanismos de muy poca lesividad y mecanismos de gran lesividad, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se analiza la cuestión en estos casos? Fíjense, cuando ustedes vean este tema, van a ver que hay autores que, en primer lugar, decían, bueno, depende de quién termine afectado por el mecanismo automático, ¿sí? Si el que termina afectado por el mecanismo automático es efectivamente un agresor y se pueden tener por probados los requisitos de la legítima defensa, por ejemplo, una persona que va a robar, intenta saltar una reja, ¿no? Y se queda atrapado, por ejemplo, se clava la reja, ¿no es cierto? Se queda atrapado ahí y sufre lesiones graves. Para esta opinión, bueno, claramente esa conducta estaría justificada, ¿no? O lo ataca el perro y lo mata, como pasa en este ejemplo. Porque ex post había una situación de justificación. En cambio, otros dicen, no, de ninguna manera, no se puede justificar, porque en la legítima defensa, el elemento subjetivo de justificación, o sea, básicamente requiere algo similar a lo que pasa con el dolo. Vieron que el dolo debe darse en el momento del hecho, no alcanza con el dolo anterior, ¿no? Es decir, para quienes sostienen la exigencia de elementos subjetivos de justificación, bueno, es imposible justificar este comportamiento con legítima defensa. ¿Por qué es imposible? Porque el elemento subjetivo de justificación tiene que darse en el momento preciso del hecho, tiene que ser coetáneo con el hecho. O sea, la mecánica del elemento subjetivo de justificación es que el autor se represente la agresión, elija el medio de defensa y reaccione en consecuencia. Esto no pasa con el mecanismo automatizado. ¿Por qué? Porque el sujeto lo coloca y no ve ninguna agresión. ¿Se dan cuenta? Es decir, el sujeto lo coloca, electrifica, por ejemplo, la reja y se va. Y cuando está de vacaciones, alguien termina atrapado en esa reja, ¿no? Pero Por lo se representa la posibilidad de la agresión al momento de la acción y eventualmente toma los recaudos para que Bien, eso dice, claro, perfecciona. eso dice la postura que sostiene que sí se puede aceptar la legítima defensa en estos casos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, fíjense, esta es una controversia, hay una posición que reconoce la legítima defensa y otra que no. A mí me parece que esta posición que reconoce la legítima defensa es cuestionable, porque un comportamiento, ¿no?, tiene que ser lícito cuando se lleva a cabo. No puede ser que sea lícito o ilícito según ex post, dependiendo de quién termina afectado por el mecanismo, ¿no? O sea, en mi opinión, el comportamiento tiene que ser lícito desde el momento que se lleva a cabo. No puede ser que dependa ex post de lo que suceda, ¿no?, con posterioridad.
Por lo tanto, la otra posición, que es la que me parece más convincente, diciendo, señores, esto de ningún punto de vista puede ser, bajo ningún punto de vista puede ser analizado como legítima defensa, hay que sacarlo de la legítima defensa, y ahí hay dos respuestas posibles, ¿no? Una primera respuesta es decir, como se ha dicho, como han dicho muchos autores, es, bueno, esto no es legítima defensa, y hay que trabajarlo exclusivamente desde el ejercicio legítimo de un derecho. ¿Sí? Lo mismo es exactamente el mismo criterio, también se puede seguir, pero con criterios de tipicidad de imputación objetiva. Es decir, esto no es legítima defensa y hay que trabajarlo exclusivamente desde el riesgo permitido o desde la idea de si ese mecanismo se encuentra o no se encuentra autorizado. O sea, para que se entienda bien, quienes rechazan la legítima defensa dicen o bien el caso debe ser entendido como o analizado dentro del marco del legítimo ejercicio de un derecho. ¿De qué derecho sería? ¿De qué derecho? La Ya, pero Propiedad. Propiedad. de propiedad. O bien, muchos autores ya lo resuelven antes con criterios de imputación objetiva, diciendo que en realidad, cuando ese comportamiento está autorizado, ya directamente no hay un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Se entiende el razonamiento? Pero en ambos casos se saca el caso absolutamente de la legítima defensa, ¿no? Y a mí me parece razonable. Entonces, fíjense que es importante esto. ¿Por qué? Porque si el caso no es legítima defensa, ¿sí? Entonces todo dependerá de analizar si el mecanismo se encuentra o no se encuentra autorizado. Entonces, para eso hay que ir a las reglamentaciones, a las leyes locales, reglamentaciones y determinar si ese mecanismo automatizado está o no está autorizado, ¿comprenden? Por ejemplo, si el perro, en el ejemplo del video, si el perro se puede tener perfectamente, si no hay ninguna restricción para tener, ojo, porque se pueden poner restricciones, si no hay ninguna restricción para tener ese perro dentro de una propiedad, entonces claramente nada se puede imputar. Si la reja está habilitado, nada se puede imputar. Si el alambre eléctrico está autorizado, nada se puede imputar, ya sea en el marco del legítimo ejercicio de un derecho como causa de justificación o ya sea con criterios de imputación objetiva. Pero ojo, y esto es lo que genera claramente algún ruido de esta posición, esto va a ser así, y si estamos de acuerdo con esto, tenemos que aceptar que esto tiene que ser así incluso cuando el que termina afectado es ex post un agresor. ¿Se entiende el razonamiento? Porque si decimos que no hay elementos subjetivos de justificación, porque no se da la mecánica que exige la legítima defensa, entonces tenemos que aceptar que el que termina atrapado, digamos, si el que termina atrapado, por ejemplo, si una persona electrifica ilegalmente su propiedad, ¿no? Por ejemplo, le pone 220 a una reja, ¿sí? Si, por ejemplo, el que termina afectado es un niño, que simplemente se apoya en la reja, o el que termina afectado es un agresor, en ambos casos el comportamiento no podrá estar justificado. ¿Se entiende el razonamiento? Si es que entendemos que no es legítima defensa. Es la solución que a mí me parece convincente. Insisto, hay autores que mantienen la posibilidad de legítima defensa en estos casos, dependiendo de ex post si se encuentran o no se encuentran reunidos los requisitos correspondientes. ¿Sí? Gabriela. Doctor, una pregunta. En el caso este, sí o sí debería estar regulado, porque como son actividades peligrosas, ¿Cuál es? por Bueno, ejemplo, electrificar la reja, ponerlos, debería sí. estar reglamentado. No necesariamente, a ver, eso por eso, está bien la pregunta. Lo que yo digo básicamente es que para determinar si el mecanismo está o no está autorizado, lo que corresponde es analizar las disposiciones que regulan el ejercicio del derecho de propiedad y determinar si ese mecanismo se encuentra o no se encuentra dentro del derecho a la propiedad. Entonces dependerá, porque si está, en general, el derecho de propiedad tiene, si está dentro de la propiedad, en principio está autorizado, ¿sí? Salvo que haya una prohibición. Por ejemplo, si vos no tenés ninguna norma que te prohíba tener determinada raza de perros, por ejemplo, bueno, entonces no te pueden imputar nada por tener un perro agresivo si la persona muere dentro de la propiedad. ¿Se entiende? O sea, no te pueden imputar porque el perro sea muy agresivo. No importa quién muera, ya sea un niño o un agresor. Nada se puede imputar, ¿sí? Pero porque ese comportamiento se encuentra incluido dentro del ejercicio del derecho a la propiedad, ¿no? Con criterios de imputación objetiva, bueno, de vuelta, habrá que ir a determinar si estamos o no estamos ante un riesgo permitido, ¿no? Si el comportamiento es antinormativo o no es antinormativo. Entonces, para saberlo, no se puede dar criterios absolutos. Hay que ir a cada situación concreta y analizar
si ese mecanismo se encuentra o no se encuentra dentro del ejercicio del derecho de propiedad. ¿Sí? Martina. Profe, ¿usted entonces está de acuerdo con lo que sería la segunda posición que dice Sí. Que que no hay tiene que legítima darse defensa. claro, es la segunda, que habla del momento del hecho. Claro, exactamente. La que descarta la legítima defensa porque el elemento subjetivo tiene que estar presente en el momento del hecho. Y acá Gracias. no se Sí. da, o sea, el argumento sería, no se da la mecánica particular que exige el elemento subjetivo de justificación. ¿Sí? Gracias. Profe, y una consulta nada más. Para la gente, entonces, para las posturas que dicen que, por ejemplo, que hay que ver si está regulado, tampoco es legítima defensa. O sea, en cualquier caso no es legítima defensa, sino que sería el ejercicio regular de un derecho. Claro, o sea, por eso. Bueno, hay unas posturas que dicen que es legítima defensa según quién termina afectado ex post, ¿sí? El resto de posiciones se dividen entre quienes dicen que en realidad constituye una causa de justificación que se puede incluir dentro del legítimo ejercicio de un derecho, que la solución sería la misma, o quienes sostienen que en realidad corresponde incluirlo dentro del riesgo permitido como criterio que incluye, que excluye la imputación objetiva. El O sea, único que no hay caso identificidad. que es punible es si, digamos, el alambre de púa es ilegal o si los perros son ilegales. Sería eso por... Exactamente, tal cual. Si el Y alambre lo de mismo púa está con... permitido, no importa quién Sí, termina afectado. Ahora, de la misma forma, si está prohibido, entonces si el que termina afectado incluso es un ladrón, igual debería responder, ¿se entiende? Sin perjuicio de otros problemas de error. Ahí podría haber un caso de claro. error, que eso lo discutiremos después, ¿no? Si No, es un error de previsión o y no, no eso puede sí. haber algo de negligencia si es un niño. ¿Cómo? En Ahí no te entendí. Prudencia Se te cortó el... Reino, si no puede entrar por la... No, pienso en el caso no del agresor, del niño, por ejemplo. Sí, Si se resulta lesionado por un perro porque pudo entrar por abajo de la reja porque pasaba, no acá importa. hay una imprudencia En la medida en que, madraza. en la Eso medida es. en que el perro, que se puede incluir, que no está prohibido tener ese perro dentro de la propiedad, nada se puede imputar. ¿Sí? Esa sería la Claro, solución. pero no cabe una imputación por homicidio culposo si puede entrar un niño a ese parque, por ejemplo, a ese jardín que está custodiado por los perros. Bueno, pero Porque eso, claro, ahí, por eso, no, pero ahí sería otra cosa, porque ahí entonces ya no se está. claro, Por eso digo que hay que ver la reglamentación no es una correspondiente. defensa de la propiedad. No, por supuesto. Entonces, ahí ya no, claramente, ahí ya no habría un ejercicio regular, ¿no? Porque si, lo mismo si por ejemplo, los alambres eléctricos están admitidos, Claro. pero no de cualquier manera. Uno puede poner 220 a una reja, sino que hay empresas que brindan el servicio, que están controladas, que el voltaje que tiene es limitado, ¿no es cierto? Bueno, se ponen arriba, no se ponen en cualquier lado. Bueno, por supuesto, por eso digo, justamente hay que Sí, ver pero las reglamentaciones y si ese yo comportamiento... hago referencia a otro caso. Sí. Perdón, tengo mala señal y se me No cortó el sé, no internet. te entendí. No, el caso del 220 o un voltaje peligroso per se que no está permitido, está claro que va a responder. Pero yo digo cuando cumple la norma, pero aún así un nene se cuela por las rejas Entonces no y lo cumple la muerde un norma. perro. No, El no, no perro es cumple la norma. permitido. Por eso digo, si la reja es reglamentaria, por ejemplo, si el perro tiene que estar protegido adentro, ¿no? Ahora, si la reja es reglamentaria, ¿no? Por eso digo, hay que ver cada regulación. Si la reja es reglamentaria y el nene casualmente se pasa por arriba o se tira de una pared, bueno, y no responderá igual, ¿sí? Ahora, si el perro se escapa o no está suficientemente delimitada la propiedad, y entonces un niño puede no advertir por ejemplo, que hay un riesgo, etcétera, ahí puede responder, por supuesto. Bien, ¿Sí? entendí. Lo mismo si, por ejemplo, no tiene cerco. Si, por ejemplo, vieron que hay muchos lugares donde no tiene cerco, no tiene reja ni nada, ni alambre, entonces hay un perro y un niño se acerca porque no hay ningún límite, ahí sí que responderá, por supuesto. ¿Sí? Pero entonces, en definitiva, no estamos hablando de un caso de legítima defensa, porque fíjense, ¿por qué no hay legítima defensa? Por lo mismo estamos viendo, porque no se da la parte que exige la legítima defensa, que es esta idea de que el autor se represente de agresión y actúe en consecuencia. ¿Sí? Y esto no Claro. puede ser ex post, según quién termina afectado, en mi opinión. ¿Mm? Marta. Falta el requisito de la actualidad, o me estoy equivocando. Ese es el que. Falta, en realidad, lo que falta es digamos, una correlación entre el elemento subjetivo y la actualidad de la agresión. Porque supónganse que el que ingresa es un agresor. Hay un agresor actual cuando él está ingresando, pero en realidad
la persona no reacciona frente a agresión, porque ya había puesto el mecanismo antes, ¿se entiende? Suponete, vuelvo al ejemplo, una persona electrifica una reja, o sea, o una pared, o el picaporte, por ejemplo, tiene una casa quinta y electrifica el picaporte, no de la reja, sino de la puerta, ¿sí? Bueno, y alguien va a robar y muere, ¿sí? Entonces, todo dependerá de si ese mecanismo está autorizado, ¿sí? Si está autorizado, va a quedar justificado cualquiera sea que ingrese. Si no está autorizado, no va a quedar justificado cualquiera sea que ingrese. Ese sería el concepto, ¿sí? ¿Mm? Bueno, y por último, esto ya más largo, y esto es lo que quería llegar, pero se nos va la hora, solamente lo voy a introducir, ¿no? Ha generado mucha discusión, mucha controversia, la cuestión fundamental de cómo se determinan los elementos objetivos de una causa de justificación. Esto lo vamos a ver ahora en lo que estamos viendo, que es la parte general de las causas de justificación, y después van a ver que cuando trabajemos con cada una vamos a hacer aclaraciones particulares, ¿no? Pero de entrada tenemos que verlo esto, ¿no? Es decir, cómo se configura la situación de justificación. Fíjense que esto se vincula con lo que discutimos también antes respecto al conocimiento eventual de la situación de justificación, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que hay un caso famoso en Estados Unidos del vigilante del metro de Nueva York, ¿no? Que es una persona que que dispara porque se lo empiezan a rodear y se le acerca y sin estar completamente seguro de que lo vayan a agredir, dispara y mata a los agresores, ¿no? Que generó muchas controversias en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto se vincula también con esta cuestión de la determinación ex ante o ex post de los elementos de justificación, ¿no? ¿Tienen ahí un caso? A ver, un segundito. No. Eran de elementos subjetivos los casos. No importa. Después seguimos la clase que viene con los casos. Vamos a ver un video, que lo tengo por acá también de esto, como para discutir esta cuestión. No, porque lo que pasa que me parece, no, claro, cerré el... Un segundo, ¿no? Ahí está. Tenía otro también, pero voy a poner este que no es tan largo. Tamir Rice perdió la vida a los 12 años en la ciudad estadounidense de Cleveland. Dos policías le dieron muerte al niño al confundir su pistola de juguete con una real. Los agentes llegaron a la zona de juegos al aire libre donde estaba Tamir tras recibir denuncias telefónicas. Según los llamados, una persona armada con una pistola estaba apuntando a los transeúntes. Los policías dispararon 2 veces e hirieron al niño. Una de las balas lo alcanzó en el abdomen. Tamir murió en el hospital. El jefe de la policía de la ciudad defendió la conducta del agente que efectuó el disparo mortal. Bueno, esto después les puedo comentar otro caso, incluso después les voy a mandar un trabajo sobre esto, que es un comentario, un fallo de la Cámara Criminal y Correccional, ¿no? Les comento cómo era el caso. Fíjense que pasa algo similar a lo que ocurre acá. Este caso es todavía un poco más discutible lo que pasó, ¿no? Porque pareciera un caso de gatillo fácil, ¿no? Pero supuestamente hubo una llamada, ¿no? De que este chico estaba haciendo de una persona, creo que vieron que dice que había una llamada primero, va la policía, se lo ve con un arma y le dispara, y luego se da cuenta que era un menor y además que el arma no funcionaba, ¿no? Ahí tenía un video también de un hecho donde una persona ingresa a un comercio, a un restaurante, empieza a amenazar a los comensales y uno de ellos estaba armado
lo amenaza con armas, ¿no? Empieza a cometer un robo y directamente saca su arma, dispara reiteradas veces, o sea, le dispara un montón de tiros hasta que la persona obviamente cae muerta y así advierte que en realidad el arma era un arma, una réplica, un arma de juguete, ¿no es cierto? Y un caso similar, ya les digo, fue fallado por la Cámara Criminal y Correccional, donde un sujeto estaba en una parada de colectivo, era una mañana de invierno en la ciudad de Buenos Aires, era un policía, pero estaba de civil, no estaba en ejercicio de su cargo, y una mañana lluviosa se le acerca una persona, le pone un arma en la cabeza y le exige la entrega de los elementos. Este sujeto era policía y llevaba su arma, pero estaba de civil, ¿no? Saca el arma directamente, realiza un primer impacto, creo que a la altura del tórax. El agresor cae, pero seguía todavía empuñando el arma y claro, todavía él seguía en el radio de disparo, ¿no? Seguía todavía, podía ver si el sujeto que había recibido el disparo podía todavía dispararle, ¿no? Entonces realiza un segundo impacto y ahí ya lo neutraliza absolutamente, la persona muere y luego también cuando se acerca se da cuenta que lo había apuntado con una réplica, ¿no? Esta es la cuestión que se vincula con lo que vamos a ver también en la clase que viene y seguramente nos va a llevar un poco más de la otra, que es el problema del error sobre la situación objetiva de justificación, ¿no? Pero fíjense, voy a introducir la cuestión, ¿no? La pregunta que, tengo que hacer la puerta. La pregunta que corresponde hacernos es, bueno, ¿cómo se determina en general los elementos de una causa de justificación? Luego vamos a hacer aclaraciones cuando veamos cada una de las eximentes, ¿no? ¿Se determinan conforme a un criterio ex ante o se determinan conforme a un criterio ex post? Hay dos soluciones diferentes o contrapuestas respecto de eso, ¿no? De acuerdo a una primera posición, el juez o la jueza que analiza el caso debe guiarse por una perspectiva ex ante, es decir, según la posición del autor en el momento del hecho, ¿no es cierto? Y el criterio dominante no es que, o sea, dentro de esta teoría, ahora voy a profundizarla, ¿no? Pero dentro de la teoría ex ante, el criterio no apunta a un criterio subjetivo ex ante, sino que apunta a un criterio objetivo ex ante, ¿sí? En cambio, de acuerdo a otro punto de vista, la situación de justificación, o sea, la configuración de una causa de justificación debe ser determinada conforme a un criterio ex post. ¿Qué significa con un criterio ex post? Con los datos ya conocidos posteriormente, con las pruebas que surgen con posterioridad del caso. Vamos a profundizar esto. Fíjense, para un primer criterio, entonces, todos los elementos de justificación, esto es importante marcarlo, ¿no? Estamos hablando de que toda la situación de justificación se determina conforme a una perspectiva objetiva ex ante. ¿Sí? Es decir, los elementos de una causa de justificación deben analizarse y constatarse, no me refiero a constatarse en el sentido de ser probados procesalmente, sino qué criterios seguir para determinar si se configura una causa de justificación. Bueno, según este criterio, hay que seguir un criterio objetivo ex ante. No interesa lo que se demuestra ex post, sino que es suficiente con la creencia razonable y fundada desde el punto de vista objetivo ex ante. Es decir, básicamente es eso, lo que hay que analizar es qué era razonable suponer en el momento de la acción, en el momento del hecho. Qué era razonable objetivamente suponer. Y no cambia en absoluto el caso por lo que luego se demuestre ex post. ¿Queda claro el razonamiento? Por ejemplo, le voy a leer algunas. Fíjense, Rudolfi, por ejemplo, un autor que sigue este criterio, ¿no? Dice, para la justificación de una conducta peligrosa en sí misma, carece de significación si ésta, contemplada desde una perspectiva ex post, se muestra idónea para la salvación o no. Es decir, no es relevante que se realicen las posibilidades de salvación generadas por ella y de tal modo se cree un valor de resultado que finalmente compense el valor del resultado existente. Más bien, lo decisivo para el decaimiento de la antinormatividad de la conducta peligrosa en sí mismo prohibida es simplemente que dicha conducta contemplada desde una perspectiva ex ante genere, según el saber empírico de nuestro tiempo, posibilidades de salvación para otros bienes jurídicos amenazados y que el ordenamiento jurídico valore en mayor medida tales posibilidades de salvación generadas por ella que la peligrosidad inherente a la misma.
Ahí tienen un autor que, fíjense, traslada este criterio ex ante en realidad a toda situación de justificación. ¿Sí? Otro autor, Córdoba Rodas, un autor español, dice, para dar por acreditados los presupuestos objetivos, él se está refiriendo a la legítima defensa, pero fíjense que hace referencia a todos los requisitos de la legítima defensa, ¿no? Alcanza con la creencia fundada o racional de los mismos por parte del autor. Es decir, en cierta forma dice, bueno, la racional creencia en los elementos objetivos equivale, dice textualmente, equivale a su real presencia. ¿Sí? Ahí le leí dos autores como ejemplo que siguen esta posición, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este criterio? Bueno, obviamente, para esta teoría, digamos, en estos casos de creencia racional y fundada de la situación de justificación, bueno, no deberíamos estar ante un problema de error, que vamos a ver eso la clase que viene, sino que en realidad la conducta estará justificada realmente. O sea, en estos casos no habrá un error sobre la situación de justificación, sino no habrá un problema de error, sino que habrá un problema de justificación real. ¿Se entiende lo que digo? La conducta deberá justificarse y no deberá analizarse ese caso desde el tratamiento dogmático del error. ¿Mm? Es decir, para estas posiciones, si uno lo piensa bien, en el fondo desaparece la categoría dogmática del error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación cuando el error es inevitable. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, dicho de otra manera, cualquier supuesto de error inevitable sobre una situación de justificación será en realidad un caso de justificación, no un caso de error. ¿Qué pasa cuando el error es evitable? Digamos, en el Claro, caso de los que bien podrían haber sabido, conforme su conocimiento específico, que era después. no, ahí no se justificará el comportamiento. ¿Por qué? Porque fíjate, para esta postura dice, por eso dije que no importa solo la cuestión desde el punto de vista subjetivo, sino es un criterio objetivo ex ante. No basta con que el autor se represente la agresión. Por ejemplo, el policía, o sea, según acá habría que discutir si el policía actuó o no actuó de acuerdo a lo que era razonable suponer en ese momento. Bueno, dependerá del caso, ¿no? Si el policía ve a una persona armada apuntándole a otra, pareciera que es razonable suponer que lo que tiene es un arma verdadera. ¿Se acuerdan del primer caso que vimos en una ¿Y qué toma de habría que hacer rehenes? como una valoración paralela en la esfera del par, en el caso del policía? No. No, lo que digo es, todo dependerá de si el policía razonablemente, si en el momento en que el policía actúa, lo razonable es suponer que esa persona tiene un arma verdadera, ¿sí? Entonces, en ese caso, no es solamente lo que piensa el policía, sino lo que es razonable objetivamente. Ahora, si el policía actúa ligeramente, descuidadamente, y por eso llega a la conclusión de que ese sujeto está armado, estaremos en un caso de error. ¿Entiendes? Es un criterio objetivo ex ante el que sostiene esta posición. ¿Mm? Pero vuelvo a decir lo mismo. Si estamos de acuerdo, quiero que se entienda esto, si estamos de acuerdo con este criterio ex ante para toda la situación de justificación, entonces desaparece absolutamente la categoría del error inevitable sobre la situación de justificación. ¿Entienden por qué digo esto, no? No puede existir, porque si hay un error inevitable, es una situación de justificación, en realidad lo que habrá es una justificación real, no un error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo resolvería este caso, esta posición, ¿no? ¿Cómo resolvería el caso que les comenté, que es un caso real, ¿no? Del policía que le dispara? Hay una ¿Qué causa de diría? justificación. Exactamente, legítima defensa. El comportamiento del policía encuadraría perfectamente en la legítima defensa propia, 34, inciso sexto, porque obviamente, desde el punto de vista objetivo ex ante, no hay ninguna duda que lo razonable es suponer que esa persona está agrediendo con un arma de fuego. ¿Sí? Pero, y esto quiero marcarlo, ¿no? En realidad, lo mismo habría que decir en cualquier caso de error sobre una situación de justificación de carácter inevitable. ¿Sí? Piensen en cualquier ejemplo de error inevitable sobre una situación objetiva de justificación, y la respuesta tiene que ser exactamente la misma, porque para esta postura
Lo que importa es el actuar razonable, fundado objetivamente, y no que ex post se encuentren presentes los elementos de la causa de justificación. ¿Sí? La otra Pero, posición, disculpa, vuelvo sobre lo sí, mismo, sobre la cuestión, porque a mí me llama la atención la cuestión de quién es el sujeto, por más que sea ex ante. O sea, porque una cosa es que sea un policía y otra cosa es que después sea un civil. O sea, eso no varía el análisis ex ante, sí, porque por quizás a un supuesto. policía se le podría exigir un poco, digamos, más. Sí. Bien, está bien la pregunta, porque eso tiene que ver con el criterio, cómo hay que profundizar de cómo se determina el criterio objetivo ex ante. Esto es importante para cualquier, para cualquier instituto en el cual se utiliza ese criterio objetivo ex ante. No es solamente acá, ¿eh? También sirve para cuestiones de tipicidad, sirve para cuestiones de tentativa. Es decir, esta idea del criterio objetivo ex ante es algo que está presente en muchos elementos del delito y se vincula con el criterio de la previsibilidad objetiva. Ahí respondo, está bien tu pregunta. Lo completo. Para el Está criterio objetivo ex ante nos conduce al doble baremo, al famoso doble baremo. O sea, hay que tener en cuenta el criterio medio, o sea, la experiencia media, y además la experiencia especial del autor, los conocimientos especiales del autor. Es lo que se llama el doble baremo de la previsibilidad, ¿no? Sí, básicamente, ¿cómo sabemos si un evento es peligroso? Si un resultado, perdón, si un resultado es previsible. Bueno, la previsibilidad de un resultado se determina conforme un criterio objetivo ex ante. Y eso nos conduce de vuelta al mismo doble baremo. O sea, tenemos que tener en cuenta la experiencia media, los conocimientos medios de la época, como se dice, más se suma esto, ¿no? Y ahí está la respuesta a lo que vos preguntabas, más los conocimientos especiales del autor. Si ese autor, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, es un fabricante de armas, ese sujeto en realidad era quien fabricó esa réplica, supongamos, y sabía, o sea, claramente que eso era una réplica, o sea, debería haberse dado cuenta, porque él era el que fabricaba esa réplica, fíjense que ahí se le va a exigir más a ese sujeto. Entonces, no es solamente, digamos, un criterio que conduce a la experiencia media, ¿no? Sino que además se corrige con los conocimientos especiales que pueda tener ese autor. Eso sería un criterio objetivo ex ante. Se podría hacer extensiva a la teoría de los roles de Jacobs también, digamos, para establecer los conocimientos esperables de un sujeto determinado conforme al rol social que ejerce en ese momento determinado también, digamos. Sí, pero ahí va otro problema. La teoría de Roy Jacobs lo que te hace es, digamos, limitar, o sea, puede ser que un sujeto se lo represente, fíjate, y si su rol no le impone representarse, entonces Jacobs no le imputaría nada. Y ahí muchos autores no están de acuerdo con eso, ¿sí? Es mucho más amplia esa teoría de los roles de Jacobs, ¿sí? Pero no es lo mismo lo que estoy diciendo. Acá lo que estoy diciendo es, básicamente lo que hay que tener en cuenta para estos autores es, para determinar si el comportamiento está justificado, hay que tener en cuenta qué es lo razonable suponer en el momento en que está actuando. Y lo razonable implica tomar en cuenta el conocimiento medio de la época, la experiencia media de la época, más los conocimientos especiales que ese sujeto tenga. ¿Sí? No es Jacobs, no es que Jacobs dice esto, no es equivalente a la teoría de Jacobs. ¿Sí? Bueno, el Profe, criterio, por esto cierro, sí. una pregunta, que estos elementos, sobre todo el conocimiento especial, me parece que tienen un tinte subjetivo y no objetivo. O sea, al marcarse tanto que el análisis es de un plano objetivo, me hace ruido que en sí ese elemento tiene que ver con el sujeto en Sí, particular. por supuesto, Entonces, pero este criterio de la previsibilidad ex ante o la determinación ex ante de un elemento objetivo, sí, por supuesto, es un criterio, se podría decir que es un concepto mixto de alguna manera, no está integrado por elementos puramente objetivos. No, esto es muy común, ¿eh? O sea, en la teoría de la imputación objetiva también juegan criterios subjetivos, sin duda, por más que estemos discutiendo la tipicidad objetiva, ¿no? Es decir, eso de separar absolutamente el plano objetivo del plano subjetivo, bueno, ha sido muy criticado por la dogmática, por un sector importante, la dogmática de la teoría del delito. Entonces sí, es cierto que vos decís, no es una construcción puramente objetiva, ¿sí? ok. Pero es de acuerdo a lo razonable en el momento de la acción, no en el momento posterior. Y en lo razonable también juega lo que ese sujeto conoce en especial, ¿no? Marcos. Sí, perdón, por ahí me estoy yendo a algo que veremos mejor en clases futuras, pero me quedó picando y le quería preguntar sobre el ejemplo de los policías que dijo, bueno, para quienes adhieren a esta tesis dirán que obraron en legítima defensa, y
Y me quedó esa duda que también la ¿Cuál? vimos ¿En en qué el caso. ejemplo? El ¿El que ejemplo, dispara? ¿En el policía que dispara a quien le pone el arma en la cabeza? ¿O el del video? el del video que vimos, del chico, de los dos policías, que hay un No, llamado el telefónico, video va. es discutible, Es porque ahí más, depende de lo que se vea, o sea, el video dice eso solo. Ya les mm, digo, el video lo que dice es que es una llamada de una persona, creo que amenazando con un arma. La policía llega y ahí no queda claro, ¿no? claro, que Quieren podría es un ser un caso de caso gatito gratis. Yo creo que ahí, porque depende de con qué se encuentre la policía al momento que actúa. ¿Se entiende? Si la policía se encuentra, por ejemplo, en la noche con una persona apuntándole a otra, claro que le puede disparar. ¿Sí? Incluso vamos a verlo esto cuando hagamos el ejercicio de un cargo, que incluso en algunas circunstancias extremas ni siquiera es necesario el aviso previo. ¿Sí? Porque si hay un peligro inminente contra la vida de alguien, el policía le puede disparar directamente. No hace claro, falta. a eso iba. Si Sí. también el análisis se hace desde la óptica de una legítima defensa o de ejercicio de un cargo, de un No, de deber. ejercicio de un cargo, por Ah, supuesto. ok, con policías, siempre. Claro. Después lo vamos a discutir Ok. en detalle cuando veamos justamente el ejercicio de un La cargo. diferencia, bien, perfecto. Bueno, Pero pero estoy bien en camino. es una cuestión controvertida, ojo. Porque hay un sector de la dogmática que entiende que el policía, en el ejercicio de un cargo, igual puede actuar en legítima defensa. Yo lo anticipo, a mí no me parece convincente esta solución. Yo entiendo que el policía, en el ejercicio de un cargo, no puede de ninguna forma actuar en legítima defensa. Pero vamos a discutir después esto. No me quiero adelantar, ¿no? Ok, perfecto, sí. Pero Discusión. bueno, para terminar con este tema, fíjense, la otra postura es la postura ex post, ¿no? Es la postura más tradicional y dice, no, señores, la situación de justificación se determina conforme a un criterio objetivo ex post, o sea, de acuerdo a los datos conocidos con posterioridad del caso. Lo que se probó con posterioridad, no lo que es razonable suponer ex ante, ¿no? Por lo tanto, en ninguno de estos ejemplos la conducta estaría justificada y tampoco lo estaría en el caso de policía que es amenazado con una supuesta arma en la cabeza. ¿Por qué? Porque ex post, evidentemente, el disparo no era necesario. ¿Se entiende? O sea, bastaba con advertirlo, con sacar el arma y no era necesario dispararle 2 tiros para evitar esa agresión cuando en realidad el sujeto solamente había empuñado una réplica. Entonces, para el criterio ex post, fíjense, se mantiene inalterada la cuestión del error, o sea, se diferencia radicalmente legítima defensa real de legítima defensa putativa, justificación real de justificación putativa, justificación real de error. Y todos estos casos van a parar al error sobre una situación de justificación que vamos a ver las clases próximas, ¿no? Rita. Sí, mi consulta era si no en el caso en concreto no se puede, no hay ninguna postura que, digamos, haga un mix entre ex ante y ex post según lo que es más razonable en el caso. Hay posturas, pero vamos a ver la clase que viene. Sí, es la posición que a mí me parece convincente, pero no por ahora quería introducir esto, ¿no? Hay posturas mixtas. Pero esto justamente, háganme acordar y la próxima empezamos con esto justamente, con las posturas mixtas, para que vean que hay criterios intermedios que son los que a mí me parecen más convincentes, ¿no? Es decir, hay criterios que dicen, bueno, señores, no toda la situación de justificación, no todos los elementos se pueden constatar conforme o determinar conforme un criterio ex ante, pero sí hay algunos que sí. ¿Sí? Porque el del policía sería mucho más razonable ex ante que ex post. Claro, bueno, por eso, vamos a discutirlo exacto. La clase que viene voy a presentar esta postura mixta o intermedia que también siguen muchos autores, ¿no? Bueno, terminamos acá, nos vemos el jueves que viene. Gracias, doctor, que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta jueves. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.